Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del caso de la cliente majestuosa. Ya vimos cómo Perry Mason se emocionó bastante con este caso y está poniendo todo de sí para resolver el misterio. Así que sigamos acompañándolo. Capítulo 3. Mason y Dell Street entraron en el Buey Azul a las 7:30 en punto. El maitre se acercó, muy atento a los dos. En su reserva, señor Mason, hay ya una persona esperándole. ¿Hace mucho que llegó? Hace unos 5 minutos. Descríbamela. Es una mujer bastante alta, de buen aspecto, de unos 30 años o menos, quizá. Dell Street guiñó un ojo a Perry Mason. Este maitre es un diplomático, comentó el abogado sonriendo. De acuerdo, llévenos allí, Pierre. Los tres se dirigieron al reservado de Mason. Al ver descorrida la cortina, Elena Dare levantó la vista aprensiva. Su gesto fue de alivio al ver al abogado y a su secretaria. «¿Ha madrugado usted?», dijo Mason. Ella asintió. «¿Le apetece un cóctel? Un martini seco, por favor». «2 brandis y un martini seco», ordenó Mason mirando a Pierre. «Enseguida». «¿Tiene apetito?» «No mucho». «Bueno, hable usted. Procuren no levantar la voz». «Señor Mason», dijo Elena Dare, «tengo algún dinero. No soy rica, sin embargo. Tengo el dinero que me dejó mi madre y he hecho algunos ahorros. Soy la encargada de compras de French, Colomer and Swayze y por razones que no puedo explicarle he de ocultar mi verdadera identidad. No quiero que me descubran como lo que soy, como Ellen Calvert». «¿No le es posible decirme por qué?» Ella vaciló un momento, moviendo la cabeza. «Esa gente de Cloverville, o esa persona al menos», dijo Mason, «es conocida por usted. ¿Le recuerda a alguien? Es un tipo rechoncho, de unos 45 años, parcialmente calvo, con...» Elena Dare movió la cabeza antes de que el abogado hubiese dado fin a su descripción. Una camarera se presentó con los cócteles. «Deje usted pasar 10 minutos», le dijo Mason. «Sírvanos luego otra ronda y tráiganos el menú después, por favor». La camarera hizo un gesto de asentimiento y se retiró. «Usted ganó un concurso de belleza y posteriormente descubrió que se hallaba en estado», señaló Mason. «Sí. Para eso es necesario el concurso de otra persona. ¿Quién era él?» «Tengo que decírselo forzosamente. Si desea que la ayude, sí». Ella tomó un sorbo de su cóctel, cavilosa, contestando. «Yo tenía entonces 18 años. Era una chica de buen ver. La gente sostiene que era bella. Creí ser la dueña del mundo. El hombre de esta historia me llevaba 5 años. Era hijo de un industrial muy rico, un individuo de buena posición social. Me sentía halagada por sus atenciones. Además, me había enamorado». «¿Estaba él enamorado también?», inquirió Mason. Elena Dare mostró un gesto de duda. Luego, mirando a Mason a los ojos, respondió. «No lo sé. Por entonces yo me inclinaba a pensar que no». «¿Por qué dice usted eso?» Yo esperaba hacer una brillante carrera. Lo tenía todo. Después, de repente, todo se me vino abajo, al descubrir que me hallaba en estado. Recuerde que todo eso ocurrió hace 20 años, señor Mason. Cuando me di cuenta de la situación en que me encontraba, se apoderó de mí el pánico. ¿Se puso en contacto con su amigo? Inmediatamente. ¿Y qué hizo él? Se mostró tan asustado como yo. Ahora bien, su padre era el presidente de una gran compañía. Mi amigo me dijo que no me preocupara, que ellos disponían de un hombre que se ocupaba de las relaciones públicas de la empresa, cuya misión consistía en ofrecer a los demás una buena imagen de la compañía. Añadió que esa persona sabría cómo sacarme del atolladero. ¿Y usted qué le contestó? Le contesté que creía entenderlo, pero que no quería recurrir al aborto. Me preguntó entonces si podían en mí más que nada ciertos prejuicios antiguos. Nos separamos mutuamente irritados. Él no acertaba a comprender mi postura. Yo, a mi vez, tampoco comprendía la suya. ¿Y qué pasó? Es experto en el campo de las relaciones públicas, tenía soluciones para todo, desde luego, manifestó Elena Dare. Al día siguiente recibí un sobre que me entregó un mensajero especial. El sobre no tenía ningún remite. Lo abrí, viendo que contenía 10 billetes de $100.
24 horas más tarde, leí en un periódico que mi amigo había partido de viaje por la tarde, proponiéndose hacer una dilatada excursión por Europa. Ya no había de verlo más. ¿Dónde para ahora? No lo sé. Mason jugó unos momentos con su copa. Yo creo que sí lo sabe. Bueno, admitió ella tras unos instantes de silencio. Lo que sé es esto. Un año después regresó de Europa. Se casó con una mujer joven a la que conociera en el curso de uno de sus desplazamientos por el continente europeo. Aquel matrimonio no salió muy bien, por lo que pude llegar a saber, pero los dos continuaron viviendo juntos. ¿Qué fue de ella?, inquirió Mason. Murió hace cosa de un año y medio. ¿Dejó hijos? No. ¿Y qué fue del padre de su amigo? El viejo murió hace 10 años y su hijo heredó la compañía. Mason preguntó ahora. ¿No se le ha ocurrido pensar que esa carta dirigida al The Cloverfield Gazette, sugiriendo que su historia personal sería un buen tema para la sección del periódico titulado Cloverfield ayer, podría no ser accidental, constituyendo en tal caso parte de un inmediato plan para localizarla? Usted sí ha caído en la cuenta de eso, contraatacó Elena Dare. A la luz de los subsiguientes acontecimientos, me parece una explicación lógica. Pues sí, yo también pensé en eso. Lo pensé nada más ver la columna. Y también después, al sentirme presa de un terrible pánico, y luego al acercarme a su despacho para solicitar su colaboración, su ayuda. ¿Tiene usted alguna idea sobre la posible identidad del autor del plan? Elena Dare sacudió la cabeza demasiado pronto, con excesiva energía. Mason sonrió. Ha puesto un énfasis excesivo en su negativa, Ellen. ¿Qué me dice ahora del padre de su hijo? Yo no he hablado hasta ahora de ningún hijo. Usted ha puesto el máximo cuidado en eso. Ha evitado a toda costa hablar de su hijo, pero ha admitido que el pánico se apoderó de usted. Se opuso al aborto. Lo lógico es explicarlo todo con la llegada al mundo de un niño que ahora contará 19 años. Ha cometido algunos errores, Ellen. Logró corregirlos. Después supo abrirse camino, conquistar un puesto de responsabilidad, desenvolverse dentro de una actividad profesional. Los tiempos han cambiado. El hecho de que usted tuviera 19 años un hijo ilegítimo no significa nada en el mundo de hoy. Naturalmente, esto haría que alguien frunciera el ceño al saberlo, pero nada más. No hay por qué espantarse. No es ninguna monstruosidad. Por consiguiente, he llegado a una conclusión. Su miedo se deriva de algo que afecta a su hijo. Es usted condenadamente lógico, dijo ella, y ha acertado al pensar así. Elena Dare vaciló un momento, mirando después a Mason a los ojos. Sí, y yo me dispongo a protegerle, a proteger a mi hijo. Se trata de un chico entonces, ¿eh? Pues sí, en efecto, y yo quiero protegerlo. ¿Contra quién va usted? Contra su padre. Un padre tiene ciertos derechos sobre su hijo, objetó Mason. Durante sus años de formación, el padre cuenta mucho. El hijo debe estar pendiente de aquel, respetarlo. La cosa cambia bastante cuando el padre opta por huir a Europa dejando a sus espaldas una joven embarazada para que ella se desenvuelva como pueda. Bueno, habrá algo más. Tengo que proteger a mi hijo, repitió Elena Dare, obstinada. No quiere que sepa su procedencia, no quiere que se entere de las circunstancias de su nacimiento. En parte, también se trata de eso. Yo creo que es mejor que me diga sin falta toda la verdad. La camarera sirvió la segunda ronda de cócteles. También le llevó los menús. Pidieron 3 bistecs. La camarera se retiró. Elena Dare cogió su copa, llevándosela a los labios y vaciándola casi. No intente acorralarme, dijo. Simplemente procuro hacerme con una información que necesitaré para poder ayudarla, declaró Mason. Está bien, le diré esto. Yo era una muchacha joven, algo necia, nada conocedora del mundo, pero de buen ver. Me encontraba en estado. Disponía de $1000. Sé lo que pensó aquel individuo encargado de las relaciones públicas de la empresa, o lo que fuese. Creyó que yo usaría parte del dinero para irme de casa, empleando el resto en un aborto. Una vez repuesta, regresaría al hogar paterno con cualquier historia. Pero usted no procedió así. No hice nada de eso, confirmó ella. Me presenté aquí.
procurándome una colocación. ¿Qué clase de colocación? Hacía trabajos domésticos. ¿Y qué pasó? La mujer para quien trabajaba, bastante aguda y un tanto recelosa, descubrió al poco tiempo de encontrarme yo en su casa que me hallaba embarazada. Tratábase de un matrimonio sin hijos. Habían intentado adoptar un pequeño. No pudieron hacerlo debido a razones personales que nada tenían que ver con su competencia como padres. La mujer sugirió que nos trasladásemos a San Francisco. Cuando llegara el momento de dar a luz, yo regresaría en el hospital tomando su nombre. Luego, el certificado de nacimiento demostraría que el hijo era suyo. Me prometieron tratarlo como si fuese su propio hijo. Era buena gente. ¿Es lo que se hizo?, preguntó Mason. Efectivamente. ¿Cree el chico que ellos son sus padres? Sí. ¿La conoce a usted? Ellen Adair apuró el contenido de su cóctel. Eso, señor Mason, es algo que a usted no debe importarle. Le he explicado ya muchas cosas, para que usted pueda comprender mi situación, para que se haga cargo de que necesito ser protegida. Estoy en condiciones de pagar los gastos que se produzcan. Todo lo que puedo decirle es que esa gente no debe encontrarme nunca, nunca, nunca. Quiere decir que no deben dar nunca, nunca con su hijo. Una y otra cosa son la misma. El verdadero padre del niño heredó una gran empresa al morir el suyo, ¿no es así? Supongo que sí. Y por tal motivo será ahora un hombre rico. Me imagino que sí. Estará en condiciones de dar a su hijo una formación de primera clase. Podría, quizás, apoyarle y educarle de acuerdo con su categoría social y económica, pero hay que tener en cuenta que mi hijo tiene en la actualidad 19 años y que cualquier ventaja en tal sentido se vería disminuida por las correspondientes desventajas. Sin embargo, supongamos que el padre del chico muere. Bien, gracias a su clara mente de abogado, pues, probablemente, ha puesto ahora el dedo en la llaga. Explíquese. Verá usted, el verdadero padre del chico está ahora solo y no tiene hijos. Tiene en cambio 2 hermanastros que carecen de intereses directos en la fábrica. Si el hombre en cuestión muriera sin haber hecho testamento, sin hijos, se encontrarían en condiciones de heredar. De haber un hijo, incluso un hijo ilegítimo, que se hiciera ver, la situación sería muy diferente. Si el hombre del caso dejara un testamento especificando que tiene razones para creer que tuvo un hijo o una hija y que sus propiedades han de ir a parar a manos de ese hijo o hija, entonces los hermanastros podrían lamentarse justamente de su mala suerte. ¿Qué clase de personas son? Y me hace usted esa pregunta. ¿Es que no ve lo que está pasando? Ellen Adair dejó a un lado su copa. He aquí toda la información que va usted a obtener de mí, señor Mason. Su labor consiste en levantar una valla a mi alrededor, manteniéndome oculta. Búsqueme una sustituta, haga lo que quiera. El caso es que el padre del chico piense que su hijo ha muerto. Mason movió la cabeza de un lado a otro, lentamente. ¿Por qué no? Su chico tiene ciertos derechos. Soy su madre, y el hombre de este caso es su padre, puntualizó Mason. No es digno de figurar como tal. Sea digno o no, el padre tiene sus derechos, lo mismo que el chico. Bueno, en este asunto pienso llegar todo lo más a esto. Intentaré evitar que esta gente dé con usted, de momento por lo menos. Ahora no haré nada de lo cual pueda arrepentirme después. No quiero sentir remordimientos. Sobre tal base de colaboración, creo que no voy a tener necesidad de sus servicios, dijo Ellen Adair. No tiene ningún compromiso conmigo. Usted me ha entregado $20. Eso salda su cuenta hasta la fecha. Si desea contratar a otro abogado, está en libertad. Puede proceder así si quiere. Pero usted ha tenido muchos gastos. Ha recurrido a unos detectives y... Esta será mi contribución a la causa. Otra vez se mostró Ellen Adair vacilante. De pronto echó hacia atrás su silla. Usted, como abogado, señor Mason, no podrá hacer uso de mis confidencias. No puede divulgar ninguna de las informaciones que le he dado. No sé qué cantidad pueden cobrar los detectives, pero aquí tiene 2 billetes de $100. Usted puede considerar que se ha retirado del caso o que éste se ha apartado de usted. Cuanto más le conozco, más segura estoy de que obrará conscientemente, debiendo decirle que existen factores que usted ignora. No tengo ya el menor apetito. Estoy conforme con que ejerza el derecho masculino de hacerse cargo de la cuenta. Buenas noches. Ellen Adair levantó la cabeza con un gesto característico en ella,
abandonando el reservado. Mason se quedó con la mirada fija en los 2 billetes de $100 que la mujer había colocado sobre la mesa. Después, muy serio, clavó los ojos en Dell Street. ¿Hay algún gato o perro en el edificio en que tienes tu apartamento?, preguntó a la joven. Una vecina mía tiene un gato. Cuando la camarera sirva el bistec de Ellen Adair, dijo Mason, le pediremos una bolsita de plástico. Puedes explicar al gato que ha soplado un mal viento. Un viento que no va a traer nada bueno. Capítulo 4. A la mañana siguiente, a las 9, Paul Drake produjo sobre la puerta del despacho de Mason con los nudillos la señal de llamada que constituía para ellos una especie de clave. Le abrió la puerta Dell Street. Paul Drake, alto, de vivos movimientos, natural en su aspecto, se incrustó en un sillón muy cómodo, el que utilizaban habitualmente las visitas. Entrelazó los dedos de sus manos sobre la rodilla derecha y preguntó sonriendo al abogado: ¿Qué? ¿Estamos hasta el cuello de nuevo? Hasta el cuello, sí, replicó Mason. No me extraña. Flor que toca se deshoja, Perry. Yo creo que si entrara aquí un tipo cualquiera pretendiendo cubrir los trámites necesarios para una hipoteca, tú quizá querrías profundizar, haciendo del asunto un enigma de primer clase. Hasta es probable que salieras del caso con un misterioso asesinato antes de lo que canta un gallo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Verás, repuso Drake, yo no quiero inmiscuirme en tus cosas, y hay algunas que, por supuesto, no son de mi incumbencia, pero la verdad es que la has armado buena. ¿Cómo es eso? Ese reclamo de que te valiste ayer, me refiero a la chica alta. ¿Qué le pasa? Desde luego, demostró ser un buen elemento, alejando a la jauría, que centró su atención en un rastro falso. ¿Tenía la jauría importancia verdaderamente? Bien, hiciste que me sintiera interesado por el caso, Perry. La gente que anda metida en este trabajo trabaja perfectamente, pero dejó una brecha en su sistema defensivo. Sigue, dijo Mason. ¿Tú te has dado cuenta de que los automóviles de alquiler tienen de distintos colores los espejos retrovisores, Perry? ¿Espejos coloreados? Me refiero a la parte posterior de los retrovisores, explicó Drake. El espejo, como todos sabemos, se encuentra en la parte superior del parabrisas. Cuando lo miras desde el asiento del conductor, ves el cristal y lo que en él se refleja. Si miras desde delante del coche, ves entonces el respaldo metálico del coche. En la actualidad, las compañías que se dedican al negocio del alquiler de automóviles pintan esos espejos de distintos colores. De esta manera, cualquiera que vea acercarse al coche sabe de qué clase de vehículo se trata, pudiendo averiguar también a qué compañía pertenece. Mason asintió. Sabía todo eso, Paul. ¿Por qué me hablas de ello? Tu reclamo llevó a cabo ciertamente una labor. Dejó la oficina y fue seguida por tu tipo calvo, el fornido, el que contaría unos 45 años de edad. En la calle había otro hombre aguardando, un sujeto más bien alto, con unos pómulos muy pronunciados. Era un hombre de unos 70 años de edad, delgado, de rostro sombrío. Sigue, dijo Mason a su amigo. Has conseguido interesarme. Bien, mi auxiliar tomó un autobús para dirigirse al apartamento. A propósito, Perry, aquí tienes las señas del mismo y el número de teléfono. Drake alargó 2 tarjetas a Mason. Una es para ti y la otra para Della. Guárdate tu tarjeta en un bolsillo, Perry. Es posible que necesites hacer una llamada. Creo que se va a producir algunos acontecimientos dentro de este caso. ¿Por qué? Todo está muy caliente, repuso Drake. No tardará en presentarse la ebullición. Continúa, Paul. Una vez en el apartamento, mi auxiliar me telefoneó, comunicándome que todo estaba en orden. Habíase encaminado a aquel, siendo seguida por un coche. De acuerdo con las instrucciones recibidas, había ido de un extremo del apartamento a otro, deslizándose fuera por la puerta posterior, tras lo cual se dirigió a su piso. Aquí se preparó una maleta para una estancia de 4 o 5 días. Trasladóse luego al supermercado, adquiriendo las provisiones precisas. Finalmente se fue a nuestro escondite. Dice que no llevaba allí ni un par de horas cuando aparecieron 2 coches.
El conductor de uno de los vehículos era un tipo de unos 45 años de edad, más bien fuerte. En pocas palabras, tratábase de un hombre que respondía a la descripción de quien tú catalogaste como detective. El otro sujeto era un hombre alto, delgado, de aire sombrío, una especie de buzardo con figura humana para ella. Estos individuos dejaron sus automóviles en lados opuestos de la calle, mirando en direcciones contrarias. Bueno, hay una treta a la que se recurre cuando se está gastando algún dinero en una tarea de rastreo y se intenta evitar a toda costa la pérdida del sujeto que ha atraído nuestra atención, o la de quien va a verlo. Es decir, se disponen dos automóviles en dirección opuesta. Así, en caso necesario, se toma el que más conviene, con lo cual evitamos dar una vuelta en redondo o hacer algo descarado, que llame la atención del interesado. Mason hizo un gesto afirmativo. Bueno, pensé que debía salir para apreciar personalmente la situación y anotar los números de las matrículas de aquellos coches. Tan pronto pasé junto al primer automóvil, vi el color del espejo retrovisor, descubriendo que pertenecía a una agencia de alquiler de coches sin conductor. Avancé a lo largo de varias manzanas y di la vuelta, efectuando idéntica comprobación en el otro automóvil. Los dos pertenecían a la misma agencia. Me trasladé a esta, forzando un poco la cosa para averiguar si se habían presentado allí unos hombres del oeste medio con el propósito de alquilar dos vehículos. Como tú sabes, los que explotan esas agencias muestran un particular interés por conocer a las personas con quienes entran en contacto y saber especialmente si poseen la indispensable licencia de conducir. Hay que enseñar el carnet a nombre propio para alquilar un coche. Sigue, apremió Mason. Conseguí hacerme de dos nombres. El tipo fornido es Jarman Dayton, de Cloverville. El otro sujeto, el de aspecto cadavérico, es Stephen Lockley Garland, también de Cloverville. Corrí a mis archivos. Pude ver con una de nuestras fichas que contábamos con un colaborador en una población que solo queda a 50 kilómetros de Cloverville, aproximadamente. Telefoné a mi corresponsal, preguntándole si conocía a un detective llamado Jarman Dayton. Lo conocía, en efecto. El caso personal de Dayton se ha dado muchas veces. Perteneció a la policía de Cloverville, donde trabajó mucho para alcanzar su jefatura. Luego, se mezcló en un lío de carácter político, lo cual le costó el puesto. Entonces abrió una agencia de detectives. Llegamos ahora a Garland, Stephen Lockley Garland, todo un personaje. ¿Qué puedes decirme acerca de él?, inquirió Perry. La empresa más importante de Cloverville es la compañía de muelles y suspensiones. Se trata de una antigua firma. Ha estado en manos de la misma familia durante una o dos generaciones y es la dueña de la ciudad. Tiene una importancia real. No se puede llegar a ningún sitio dentro de Cloverville sin contar con la compañía. Sigue. Bien, Garland lleva con la firma algunos años ya. Cara al público es el encargado de relaciones humanas. En realidad, viene a ser una especie de investigador de fallos, un mediador en las disputas internas y externas, un arregla-todo. Cuando un hombre aspira a ocupar un cargo público en Cloverville, ha de entendérselas legalmente con Garland y formular a éste toda una serie de promesas para el futuro. Si se niega a pasar por el aro, jamás resultará elegido. Cuando pasa algo raro, cuando una persona hace cualquier cosa que no es del agrado de la compañía, Garland media en el asunto, acabando por dominar la situación a su antojo. Le han puesto un apodo, Garland el Meloso. Mason sonrió. Todo parece indicar, Paul, que hemos conseguido que nos apunten con cañones. Otra cuestión. Mi corresponsal me ha dicho que hay una noticia que ha causado cierta conmoción en Cloverville. Por lo visto, el presidente de la compañía se ha perdido en el mar. Se llama Harmon Hazlitt. Hace un par de semanas se ausentó para realizar un viaje en yate hasta Europa. En el Golfo de Vizcaya, en el transcurso de una tormenta, un yate en apuros lanzó unas señales, pidiendo auxilio. Estas señales cesaron de pronto. Se presentaron por aquella zona varios buques, no encontrándose el menor rastro del yate, si se exceptúa un salvavidas con el nombre de la embarcación. Se supone que ésta se hundió con todas las personas que en ella viajaban. ¿Hasta qué punto quieres profundizar en todo esto, Perry? Que me aspen si lo sé, Paul. He sido despedido, habiendo percibido $200 para que cubra los gastos. Oh, exclamó Drake,
Ni siquiera recortando los gastos al mínimo podríamos ir muy lejos con $200 de presupuesto. No sabía que trabajabas con unos márgenes tan estrechos. También yo lo ignoraba. Mi cliente me dio $200, Paul, y yo estoy dispuesto a echar sobre la mesa de juego otros 200 más por una sola y exclusiva razón. Soy un hombre sumamente curioso. ¿Qué quieres que haga? De momento, Paul, me gustaría saber si Harmon Hazlitt es el único propietario de esa famosa compañía de muelles y suspensiones. Me inclino a ver en él al hijo del fundador de la firma. Probablemente su padre murió o se retiró. Me agradaría conocer el historial de ese individuo. Y naturalmente, quisiera saber también algo más sobre esa gente que va detrás de nuestro reclamo. Quisiera averiguar dónde paran y si tienen alguna relación en esta localidad. Tomé a ese Garland por el detective de aquí. ¿Por qué? Parecía moverse con soltura por estas calles, repuso Mason. Yo creo que se moverá con la misma desenvoltura en cualquier otra gran ciudad de los Estados Unidos, declaró Drake. Ese individuo dispone de hombres que trabajan para él, y evidentemente ejerce un cargo de importancia. En Garland, un me tomen todo, se combinan, como ya he dicho antes, diversas actividades y ninguna de ellas debe de ser muy clara. Los labios de Mason se dilataron en una sonrisa. Cuando tu cuenta ascienda a los $400, házmelo saber, Paul. ¿Nos pararemos ahí? ¿Cómo voy a saberlo? Repuso el abogado. Esto es interesante. Considerémoslo una especie de vacación. Drake hizo un gesto afirmativo. Te tendré al corriente de lo que haya, Perry. Seguidamente, Paul abandonó el despacho. ¿Has anotado esos nombres?, inquirió Mason, dirigiéndose a Dale Street. Della, que había estado tomando notas en el curso de la conversación mantenida por los dos amigos, asintió. ¿Quieres que los escriba a máquina? No, contestó Mason. No me resultará difícil recordarlos. A Jarman Dayton ya lo conozco. El otro es Stephen Lockley Garland. Tiene que ser todo un tipo. Tú me vas a poner en una situación bastante delicada, declaró Dale Street. ¿Por qué? ¿Cómo voy a justificar ante el servicio de recaudación de impuestos esos $200 que has añadido? Todo el mundo querrá saber de qué caso se trataba y de dónde procedía el dinero. Mason miró a la joven burlón. Les dirás que se trataba de las vacaciones del abogado, dijo. Dale Street suspiró. A veces sabes mostrar una gran falta de simpatía por quien tiene sus responsabilidades como secretaria. Bien, llegamos al fin y en este tercer capítulo del caso de la cliente majestuosa se sigue profundizando en el misterio que rodea a la enigmática mujer. A pesar de que acude a Mason en busca de ayuda, se resiste a confiar completamente en él, lo que deja en evidencia el peso de su pasado y su temor a que la verdad salga a la luz. Sin embargo, Mason, con su aguda lógica y perspicacia, deduce que su preocupación central es su hijo, lo que la desarma momentáneamente y la obliga a reconocer que él ha visto más allá de sus evasivas. ¡Qué fantástico momento cuando exclama: «Es usted condenadamente lógico!». No solo muestra su sorpresa, sino que también refuerza la idea de que Mason no deja cabos sueltos. El capítulo siguiente aporta nuevas piezas al rompecabezas con la investigación de Paul Drake. Descubrimos que la doble contratada para suplantar a Elena Dare ha sido seguida por dos hombres distintos. Dayton, el detective que ya había intentado sonsacar información a Mason, y Garland, quien representa a una poderosa empresa en Cloverville. Esto sugiere que hay más intereses en juego de los que parecía al principio, y que el caso podría ser aún más grande de lo que Mason imaginaba. El misterio se intensifica, dejando al lector intrigado sobre quién está realmente detrás de todo y cuál es el verdadero peligro que acecha a la cliente majestuosa. Así que, para conocer más detalles, vamos a tener que seguir investigando, indagando en esta intrigante historia. Los voy a estar esperando entonces en el próximo capítulo. No sin antes preguntarles qué opinan sobre este. Ustedes saben que es lo que más me intriga. Quiero saber cuáles son sus ideas acerca de toda esta información que acabamos de recabar, ¿no?
ahora sabemos un montón de cosas que nos contó la cliente, más lo que Mason dedujo, y también toda la información que nos trajo Paul Drake gracias a su agente encubierta, o como se dice, el doble, ¿no? Así que, bueno, tratemos de poner las piezas del rompecabezas y ver cuáles son las que faltan y cuáles tenemos para ver, ¿no?, qué podemos deducir. Espero que les haya gustado este capítulo. Si así es, no se olviden por favor de dejar like, que a mí me ayudan un montón con eso para poder seguir llegando a más personas. También si se quieren suscribir y invitar a otros a hacerlo, es gratuito. No tienen que pagar nada y tampoco es molesto porque no les van a llegar notificaciones todo el tiempo al teléfono, se los prometo. Simplemente una avisando que el próximo capítulo está listo. Así que si son tan amables de suscribirse y dejar un like, se los agradezco infinitamente. Ya que estén comentando y que estén escuchando, para mí es una emoción enorme. Así que nada más, los dejo hasta este momento. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien. Adiós.